Honduras eligió a la primera presidenta de su historia. Al mismo tiempo, será la primera vez que el país no esté gobernado ni por el Partido Nacional ni por el Liberal, quienes se alternaron en el poder durante décadas. Además, la victoria de Xiomara Castro tiene un ligero, aunque simbólico, peso en el equilibrio de fuerzas regional. Pero la lista de novedades es mucho más corta que la de desafíos. A los altos índices de pobreza y corrupción y a los bajos de calidad democrática, seguridad ciudadana y empleo, se le suman otras realidades todavía más preocupantes, como la presencia de estructuras narcocriminales que se enquistaron en el Estado y que difícilmente tengan pensado irse por su propia voluntad. De todos los cambios que vienen y sobre todo de los desafíos, les hablaremos en este video. Ahí les va. Xiomara Castro se alzó con la presidencia de Honduras tras una amplia victoria electoral como candidata del partido Libertad y Refundación Libre. Con más del 50% de los votos a su favor, dejó unos 15 puntos por detrás al representante oficialista y alcalde de la capital, Nasri Asfura. La alta participación de casi el 70% le da un extra de contundencia al resultado y además convierte a la candidata izquierdista en la presidenta electa más votada en la historia hondureña. Ganamos 12 años este pueblo en resistencia, y estos 12 años no fueron en vano. 12 años, esa es la cifra clave para entender estos comicios, porque es imposible analizar bien el resultado sin tener en cuenta lo sucedido en el país durante esta etapa. La descomposición por completo de las pocas estructuras o de las instituciones hondureñas. Y ya en el 2011 Honduras era el país con los índices de homicidios más grandes del mundo. Automáticamente se da una guerra que prácticamente descompone a la sociedad. Estas guerras que se dan acompañadas de una total penetración del narcotráfico en las instituciones. La tarea a la que se enfrenta el nuevo gobierno es titánica. Hereda una democracia prácticamente en fase terminal, infectada de corrupción a todos los niveles, con un tejido social profundamente deteriorado y niveles de pobreza que superan el 70% de la población. Los precios de alimentos y combustibles están cerca de volverse inalcanzables para las grandes mayorías. La crisis sostenida durante la última década ha empujado a casi 1 de cada 10 hondureños a salir del país. Y por si esto no bastara, el paso de 2 huracanes el año pasado dañó infraestructuras clave que aún no se han recuperado completamente. Ante todo este panorama, Xiomara Castro parece decidida a implementar cambios profundos en la realidad hondureña. De entrada, presentó un plan de acción para los primeros 100 días de gobierno, con una serie de propuestas en las antípodas de sus 3 antecesores en el cargo. De hecho, ya anunció que buscará la derogación de varias leyes aprobadas durante ese periodo, al que ella y sus seguidores se refieren sin eufemismos como una dictadura. Además, quiere reducir el precio de la energía eléctrica y los impuestos al combustible y combatir los monopolios y oligopolios que operan a nivel nacional. Sumado a eso, entre sus objetivos a corto plazo se encuentra la implementación de un ingreso universal para las familias pobres y un aumento del salario mínimo. En colaboración con la ONU, instalará una comisión internacional para combatir la corrupción y la impunidad. Sin embargo, probablemente el cambio más trascendental entre los anunciados sea también el más simbólico: la creación de una Asamblea Nacional Constituyente originaria que redacte una nueva constitución. Porque fue justamente la convocatoria de una consulta con el mismo objetivo lo que motivó el golpe de Estado 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, esposo y también aliado político de la presidenta electa. Un momento clave sin el cual es imposible explicar todo lo que vino después. Todos los informes coinciden en que la anarquía en cuanto a vuelos y a llegada de cocaína a Honduras se dio justamente después de que fue derrocado el presidente Zelaya. Lo que ha pasado en Honduras es simplemente la degeneración del país para que sirva de puente a ciertos intereses.
Y estos intereses no son otros que los del narcotráfico, particularmente los de los cárteles colombianos, para los que Honduras ha sido pieza clave en la pasada década como punto intermedio para llegar a Estados Unidos. Gracias al trampolín hondureño, los traficantes de Colombia no deben pasar obligatoriamente por México ni tienen que compartir el negocio con los poderosos grupos narcotraficantes mexicanos bajo las condiciones que estos impongan, mucho más exigentes que las que deben satisfacer en Honduras. Además, Honduras tiene una posición que para el tema del narcotráfico es espectacular. El kilo de cocaína en Honduras cuesta 500% más que el kilo de cocaína en la selva de Colombia. Honduras tiene 400 kilómetros de costa caribe y Guatemala tiene 75. Es más fácil vigilar 75 kilómetros que 400. Y desde allí puede o ser un punto de transporte de droga hacia México o puede ser un punto de transporte de droga hacia los Estados Unidos a través del Golfo de México. Y la mayor rentabilidad en el narcotráfico se da cuando tú vas desde donde produce la droga en la selva colombiana hacia los mercados en las grandes ciudades americanas. Para ello, Honduras es primordial. Tan primordial que dos familiares directos de los dos mandatarios que precedieron a Xiomara en la jefatura del Estado fueron acusados de tráfico de drogas por fiscales estadounidenses. Tras largos procesos judiciales, tanto Fabio, hijo de Porfirio Lobo, como Tony, hermano de Juan Orlando Hernández, fueron hallados culpables y están presos por narcotráfico en Estados Unidos. En el caso del todavía presidente hondureño, la cosa es más grave porque aparece mencionado más de un centenar de veces en el expediente que sirvió de base para condenar a su hermano a cadena perpetua. El futuro de Jo, como es conocido tanto por sus partidarios como por sus detractores, con el ligero matiz de que los segundos suelen anteponer la palabra fuera a sus iniciales, eso sí, es hoy más incierto que nunca. Como lo es en buena parte también el futuro de todo el país, no tanto por el rol que previsiblemente jugará Honduras a nivel regional. El brusco giro que se viene promete vaivenes, de aliado de Estados Unidos, con problemas de adicción a los estupefacientes, sí, pero aliado al fin y al cabo, aún más que probable socio de Cuba y Venezuela. Pero su peso geopolítico a nivel continental al fin y al cabo es relativo comparado con otros recientes cambios de era en países de la región. La verdadera incertidumbre de cara al futuro está en el tamaño del desafío que deben enfrentar Xiomara Castro y las agrupaciones políticas y movimientos sociales que la acompañaron a la presidencia tras 12 años de intensa lucha. Es un escenario bastante complicado para la nueva presidenta, porque si los dos presidentes anteriores están vinculados directa o indirectamente con el narcotráfico, las instituciones que se están encontrando están penetradas. Entonces hay que ser bastante inteligente para que tú puedas lidiar con esta variable y saber dónde debes actuar. Cuando hay tanto dinero de por medio, siempre tienes que estar caminando por una cama llena de serpientes. Y esa es la situación con la que se encuentra la presidenta. Con eso tiene que saber jugar, saber cuáles son los intereses que está tocando y cómo tocarlo. Entonces, el gran desafío que enfrenta Honduras va mucho más allá del clásico cambio entre un gobierno de un signo y otro del contrario. En este caso, estamos ante la llegada de un nuevo gobierno a un país que presenta innumerables síntomas de narcoestado, por lo que el resultado electoral pareciera reflejar el anhelo no solo de un nuevo gobierno, sino sobre todo de un nuevo modelo de país. En cierta forma, pareciera que Honduras quisiera retomar el hilo perdido en el golpe de Estado 2009, un viaje al pasado que, paradójicamente, más que un retroceso, pudiera representar las ganas de los hondureños de recuperar el tiempo perdido.